Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Vamos a ver esta historia que conocimos hoy. Es una denuncia de tantas en las que se acusa mala atención médica. Hoy tocó el caso del Hospital General de Zona número 58 del Seguro Social en Tlalnepantla. Es el caso de José Manuel, un joven de 21 años, quien estuvo documentando desde el interior del hospital que no lo atendían. Hoy este joven fue ingresado a terapia intensiva. Esta es su historia. José Manuel Rodríguez de Duro. Estoy en la clínica 58. Desde que me tuvieron, desde que me subieron de urgencias, no me han podido hemodializar y yo me siento bien mal. Este mensaje de audio lo grabó José Manuel el lunes pasado, un joven de 21 años de edad que ingresó a urgencias del Hospital General de Zona 58 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, el 29 de junio. No teníamos informes de él, como pudimos le metimos su teléfono. Él nos mandaba fotografías, dice es que no me hacen nada. Mejor voy, no me responde como es. Estoy vomitando todo. Y se tarda en hacerme las curaciones de mi panza. Con estas fotografías que tomó desde su cama, José Manuel alertó a su familia que no le hacían curaciones ni las hemodiálisis que necesitaba. Hasta que mi hija levantó una demanda ante los derechos humanos y todo, ya fue como se empezaron a mover. Total, le hacen su hemodiálisis. Me hablan el lunes y me dijo el doctor cirujano Bojorges que ya se encontraba bien, que él ya lo daba de alta en unos 2 o 3 días. Hoy en la mañana estaba yo en mi trabajo y me habla el doctor Valencia y me dice, familiar de José Manuel, sí, soy su mamá. Me dice, su hijo se complicó, dice, ya está muy grave, dice. Y le digo, pero ¿por qué se complicó? Dice, porque tiene mucha agua en los pulmones. Este es el último mensaje que escribió José Manuel a su familia, horas antes de ser intubado. Un mensaje que distaba ser el de un paciente en recuperación. Ahorita mi hermano ya está entre la vida y la muerte simplemente porque los doctores dejaron de pasar tiempo. Él tenía el derecho a una hemodiálisis. La familia de José Manuel denuncia negligencia médica, porque él ingresó a urgencias 2 días después de que en este mismo hospital, el General de Zona 58 del IMSS, lo dieron de alta con una infección que le genera el retiro de un catéter con una mala praxis. No se lo quitaron como es debido, sino que se lo arrancaron agarrándole a mi paciente los pies y las manos, todo, y se lo arrancaron. Entonces, a raíz de eso, le crearon infección en su herida de la línea. A esta infección se le sumaron 6 días sin hemodiálisis, cuando él las requiere cada tercer día. Hoy, José Manuel está en terapia intensiva. Su celular con el que se fotografió en la cama del hospital y desde donde hizo sus denuncias por la falta de atención médica le fue retirado y entregado a su familia. Yo no quiero pelea, yo solo quiero la atención que le corresponde a mi hermano como derechohabiente. Se están violando sus derechos. Solo quiero atención. Es lo único, atención médica, que alguien de verdad se preocupe por lo que les está pasando a las personas. Estoy vomitando todo. No aguanto mi cuerpo. Estoy en el 5.º piso, en el 521. La familia de José Manuel interpuso una queja en contra del Hospital General 58 del IMSS ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el propio Seguro Social, y ahora les queda esperar a que José Manuel responda al tratamiento en terapia intensiva, aunque de acuerdo con el informe médico que les han entregado esta misma tarde, el pronóstico reservado, pues no, excepto de complicaciones. Una historia que terminamos pues apenas hoy la conocimos, la terminamos hace un rato. Le pedimos, por supuesto, al equipo del Seguro Social, pues algún comentario, alguna posición, evidentemente ya un poco tarde, insisto, porque esta historia es del día de hoy y en el momento en el que el Seguro Social nos comunique alguna información, pues la daremos a conocer.
Dos temas, bueno, también médicos, pero la Auditoría Superior de la Federación va a revisar la compra de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil como parte del programa anual de auditorías a la cuenta pública del 2020. El Diario Oficial de la Federación publicó una larga lista de nuevas auditorías que se van a practicar a organismos e instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, entidad a la que se le va a realizar una auditoría de cumplimiento que se puede ver en la tabla dada a conocer. Esta auditoría, que se suma a otras como las que se le va a aplicar a la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento de la adquisición de distribución de vacunas de COVID-19, no estaban contempladas en el programa anual de trabajo que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer apenas en el mes de febrero. Bueno, anoche vimos cómo las protestas y agresiones en contra del ejército en Aguililla pues continuaban, y pese a que los pobladores llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para permitir el paso libre de la carretera durante el día, los habitantes protestaban porque la seguridad en la carretera Apatzingán-Aguililla no habían llegado. Hoy la seguridad ya está ahí. Estas son imágenes del ejército patrullando entre las comunidades Catalinas, municipio de Buenavista, y El Terrero, en Aguililla. Los militares realizan estos operativos para evitar que miembros de los Viagras y del cártel de Jalisco Nueva Generación impidan el paso a los habitantes. Y ya se cumplió la principal petición de los pobladores, pero las agresiones continúan por parte de los habitantes. Hoy un grupo tomó 2 retroexcavadoras, subieron al monte que el ejército utiliza como helipuerto para abastecerse de víveres, y mire lo que hicieron. Esto se da pese a los acuerdos y a la reunión que se dio el lunes con las autoridades federales. Recordemos que fuentes del Gabinete de Seguridad informaron a Imagen Noticias que tienen identificado que un grupo de habitantes que estarían realizando estas protestas las estarían realizando bajo las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta tarde, 5 policías estatales y 3 elementos del ejército resultaron heridos luego de que fueron emboscados por civiles armados en el municipio de Panteló, en Chiapas. Las autoridades se dirigían a levantar las piedras y palos que bloqueaban la carretera que lleva a ese municipio cuando fueron atacados. Apenas ayer, un grupo identificado como los Ciriles irrumpieron ahí en la cabecera de Panteló, colocaron retenes y quitaron la energía eléctrica, por lo que este grupo sería el responsable del ataque a los elementos militares y a los elementos estatales. La violencia en Chiapas se ha incrementado en los últimos días. Ayer fueron asesinadas 5 personas en Tuxtla Gutiérrez. Uno de ellos sería el hijo de un líder criminal. Con armas largas, hombres atacaron ayer a los pasajeros de 2 vehículos frente al restaurante La Morena, en la colonia La Gloria, en Tuxtla Gutiérrez. Uno de los hombres asesinados sería Ramón Gilberto Rivera, mejor conocido como el Junior, quien era hijo del ex líder del cártel de Sinaloa en Chiapas, Gilberto Rivera, el tío, detenido en 2016 en Guatemala. Aunque aún se desconoce quiénes realizaron el ataque, trascendió que los agresores pudieron ser sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que busca ganar terreno dentro de Chiapas. Vámonos. ¡Eso está vivo! ¡Eso está vivo! ¡Está vivo! Tranquilo, brother, no te muevas. Tranquilo. Aquí otro. Tranquilo. Herido. Tranquilo, brother. El Junior viajaba a bordo de un vehículo Audi. Sobrevivió al ataque y quedó malherido cuando los hombres armados huyeron. Sin embargo, murió cuando fue trasladado al hospital. Sus escoltas viajaban en otro vehículo, pero no tuvieron tiempo de responder al ataque. Luego de la agresión, policías ministeriales y estatales realizaron cateos en el fraccionamiento La Gloria, a unos metros de donde ocurrió el ataque. Buscaban a los agresores. Los policías lanzaron algunos disparos, pero no detuvieron a nadie. Vamos a tirar acá al suelo.
Fue hasta horas más tarde que a 12 kilómetros de donde quedaron los muertos fueron encontradas las 2 camionetas donde viajaban los agresores, en el municipio de Berriozábal. Bueno, y justo el fin de semana, pues en Palenque fue encontrada una manta firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde manifestaba la población pues de que iban en contra de los extorsionadores y estafadores del municipio. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se reunió ayer con Glenn Van Herk. Es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, es general por supuesto. Es el mismo comandante que en marzo dijo que hasta el 35% del territorio mexicano era dominado por el crimen organizado. Sobre la reunión, el general Luis Crescencio Sandoval tuiteó que estuvo acompañado del secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y que el encuentro fue para estrechar la relación bilateral militar tratando temas de interés común. No se detalló si el general Van Herk habló sobre esas porciones de territorio mexicano que están en manos de los cárteles de la droga. La visita del jefe del Comando Norte fue la cuarta en poco más de un mes de que funcionarios estadounidenses de alto rango en materia de seguridad han venido a nuestro país. El 26 de mayo estuvo en México el subdirector de la CIA, David Cohen. Se dijo que fue una visita de rutina, no hubo realmente detalles. El 8 de junio estuvo aquí la vicepresidenta Kamala Harris, quien se reunió con el presidente López Obrador. Una semana después estuvo en México el secretario de Seguridad del Interior, Alejandro Mayorkas, y estuvo acompañado de otros funcionarios de alto nivel, incluyendo su principal asesora en materia de seguridad, y se reunió con el Gabinete de Seguridad mexicano. Finalmente ayer, el jefe del Comando Norte, el general Glenn Van Herk, estuvo con el secretario de Defensa y de la Marina, pues para no dejar de lado también una reunión que aquí en México se dio la semana pasada en la Cancillería, pues entre integrantes de la DEA y el gobierno mexicano. En otras cosas, un juez federal giró esta mañana una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani. La Fiscalía General de la República solicitó esta orden de aprehensión por el presunto delito de defraudación fiscal, por 66 millones de pesos, cifra cerrada, en su calidad de vicepresidente de la aerolínea Interjet. La acusación responde a una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación por la supuesta omisión en el pago del impuesto sobre la renta de los empleados de Interjet correspondiente a un solo mes, diciembre del 2018. Esta denuncia también involucra a Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet y exgobernador de Veracruz. Sin embargo, el juez no solicitó su aprehensión, solo la de su hijo Miguel Alemán Magnani. Este delito no es grave, pero como el monto defraudado es superior a los 11 millones de pesos, de acuerdo con el Código Fiscal, se indica que se debe tratar como delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Miguel Alemán Magnani tiene la oportunidad de solicitar un mecanismo alternativo de solución de controversias, proponiendo a la autoridad pagar el monto reclamado, incluso en parcialidades. Pero ya veremos. Según reportes de inteligencia del gabinete del gobierno federal, a Miguel Alemán Magnani se le ha ubicado recientemente en los Estados Unidos, donde tiene propiedades, pero no se sabe exactamente dónde está esta noche. Y por esa razón, la Fiscalía de la República va a solicitar en las próximas horas la ficha roja ante la Interpol para su localización y eventual detención. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Vamos a ver cómo siguen en aumento los casos de coronavirus en México, porque en las últimas 24 horas se registraron 9,452 casos. Esta es la cifra más alta desde el 13 de febrero pasado. Con estos aumentos diarios, la curva sigue subiendo. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, el incremento ya es de 27%. A mediodía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ante el aumento de contagios se puso en marcha una nueva campaña en la Ciudad de México. La campaña se llama Realicemos nuestras actividades con responsabilidad y busca hacer un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia. Siguen las medidas que ya conocemos: cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, además de vacunarse cuando les corresponde y también realizarse una prueba en caso de tener algún síntoma. La jefa de gobierno reconoció que las hospitalizaciones también han aumentado. Sí hay un aumento en las hospitalizaciones, hay suficiente capacidad en todos los hospitales de la Ciudad de México, es menor la edad de las personas que están entrando hospitalizados, menor el número de lamentables fallecimientos asociados al COVID en los hospitales, es menor que en los otros periodos donde tuvimos incremento en hospitalizaciones, y también menor el número de personas que son intubadas.
Y ante el aumento de casos entre jóvenes, el presidente López Obrador hizo un llamado para que se sigan cuidando, que no se relajen las medidas, porque los repuntes en los estados corresponden a casos de personas que son jóvenes. Y por cierto, este jueves se llevó a cabo una reunión entre gobernadores y representantes de los estados con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En la reunión también estuvieron presentes la secretaria de Educación y el subsecretario López-Gatell. La secretaria Sánchez Cordero hizo un llamado para que los alcaldes y gobernadores electos den continuidad a las políticas que se han implementado durante la pandemia. La estrategia nacional contra este COVID-19 requiere que continuemos por el camino de la comunicación efectiva como lo hemos hecho hasta ahorita y la coordinación intersecretarial de los 3 niveles de gobierno. Hay que hacer un trabajo en equipo contra la pandemia y por el momento la vacuna está surtiendo sus efectos, pero las acciones inmediatas que tenemos son fundamentales para reducir los casos graves y sobre todo los decesos. Y ante este llamado de la Secretaría de Gobernación y del aumento de casos, algunos estados están comenzando a tomar medidas. Por ejemplo, en Nuevo León se anunció una reducción de aforo del 70 al 50%, una reducción de horario hasta las 12 de la noche. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que estas son medidas iniciales y lanzó una alerta. De ayer a ahora se contagiaron 50 niños. 50 niños. Eso es algo que nos debe preocupar. De la estadística, 188 fueron de 25 a 32 años. Abusados, chavos. También se mueren, ¿eh? También. En la estadística ya vieron ahí. El 10% del total de fallecidos son jóvenes. Vamos a ver cómo van las cifras de vacunación en México. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 462,000 vacunas diarias. Y bueno, frente a la amenaza de la variante Delta, la farmacéutica Pfizer está considerando si una tercera dosis de su vacuna puede o no aumentar la inmunidad. En un comunicado, la farmacéutica explicó que datos recientes publicados por la revista Nature demuestran que la serie de 2 dosis de Pfizer provocan fuertes respuestas inmunes a la variante Delta y están estudiando si una tercera dosis lo va a potenciar aún más. Pfizer también explicó que están trabajando en una actualización de la vacuna basada en Delta y que estos estudios van a comenzar en agosto. Vamos a revisar las cifras de las últimas 24 horas. Ahí tenemos en Brasil 1,639 muertes, en México 266, 796 en la India y Estados Unidos ya en 182. Que por cierto, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos informó que esta semana los contagios de COVID subieron 11% comparado con la semana anterior. Las hospitalizaciones también se incrementaron un 7%. El centro advirtió también que la variante Delta se está expandiendo con rapidez y que esta semana se va a convertir en la cepa preponderante responsable de más del 50% de los casos. Vamos a ver las cifras a nivel global. México, 268,99 muertes, ya incluidas las cifras del INEGI. La India ya rebasó los 400,000 y Brasil se está acercando a los 550,000. Nueva York. Bueno, pues aquí en México, habitantes de la colonia San José, El Jaral, en Atizapán, denunciaron que en menos de un mes sus casas se han inundado 3 veces por las lluvias. La primera fue el 22 de junio, cuando se rompió el muro de contención, se desbordó el río Chamacuero. Ahí, pues aquí vimos las imágenes en ese momento. Desde entonces solo han colocado costales de tierra que poco consiguieron con la lluvia del lunes y la de ayer. Los vecinos pues piden, en la medida de lo posible, una solución definitiva. Pues nuevamente nos volvimos a inundar. Ahorita este mes ya es la tercera vez. Evidentemente yo ya no tengo nada. Ya limpiamos, sacamos todo lo que es el lodo, pero pues ya no tengo nada. Ese me lo dieron apenas en la semana, el sillón. Y pues ya se volvió a mojar. Ya perdí mi cocina, mi estufa, mi refrigerador, todos mis electrodomésticos, mi sala. Ya no me queda esa mesa. Duermo en un colchón inflable que me prestaron. ¿Qué les dicen? Es que son encharcamientos, varios no son inundaciones. Pues no sirve la lavadora, la televisión, el estéreo, 3 coches.
Bueno, en otras cosas, anoche vimos el fuerte incendio que se dio en una fábrica y almacén de refacciones plásticas para autos ubicada en la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez. No hubo heridos de gravedad, por fortuna, pero 9 elementos de los cuerpos de emergencia, como bomberos y policía capitalina, tuvieron que ser atendidos por intoxicación. Hoy, el director de Protección Civil de la alcaldía, Ángel Luna, informó que van a empezar a realizar una inspección pues en varios inmuebles, precisamente de esa alcaldía, donde se trabaja con materiales inflamables. Vamos a ver esta historia. Hoy se conoció de la muerte de la influencer Odalis Santos, una joven originaria de Jalisco, 23 años, murió antes de someterse a un procedimiento para reducir la sudoración excesiva. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Hola, pues ya llegué aquí a Skinpiel. Estamos en espera de que llegue el doctor para poder iniciar con el tratamiento y ya les voy a explicar un poco más de este procedimiento. Estos fueron los últimos videos que la influencer y fisicoculturista Odalis Santos Mena subió a sus redes sociales ayer por la mañana, antes de morir. La joven de 23 años promocionaba la clínica dermatológica Skinpiel de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se sometería a un procedimiento llamado Miradry para eliminar la sudoración excesiva en el área de las axilas. Tanto la clínica como la influencer aseguraban que era un procedimiento seguro. Sí, vamos a utilizar el equipo de Miradry, que es la mejor tecnología que existe para tratar la sudoración en axilas y es una excelente opción a comparación de alternativas que existen para tratar la hiperhidrosis, como inyecciones de proteína botulínica o una cirugía que ya requiere muchísimo más tiempo de recuperación. Es un tratamiento pues ya un poco más invasivo. Sin embargo, al colocarle la anestesia local, Odalis sufrió un paro respiratorio. A unas cuadras de la clínica se encontraba su pareja y entrenador, el nutriólogo Víctor Gómez, quien solo había salido a estacionar su carro. La clínica se comunicó con él de inmediato. Cuando recibí esta llamada me dijeron, te hablo por parte de la clínica Skinpiel, Odalis nos dejó tu número de contacto y está en paro respiratorio. Eso fue lo que me dijeron. Y pues yo me fui corriendo ahí al lugar, estaba estacionado como a 3 cuadras aproximadamente. Y cuando llegué ya estaban las ambulancias ahí estacionadas afuera, estaban los paramédicos todavía bajando cosas y pues no nos permitieron el ingreso. La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que el lugar no contaba con aviso de funcionamiento, un trámite que es indispensable para permitir su operación. La familia de Odalis Santos asegura que se trató de una negligencia médica y que esperan que las autoridades de Jalisco hagan justicia. En este momento Odalis no estaba consumiendo ninguna sustancia que interfiriera con el tratamiento. Estaba consumiendo suplementos, proteína, creatina, aminoácidos. En este momento su preparación era todo lo que estaba llevando. No estaba utilizando fármacos. ¿Qué le dices a los responsables de esta clínica? Que sean responsables por sus actos. Pues es lo que tienen que hacer, se tiene que saber la verdad se va a saber tarde o temprano. En su defensa, la clínica Skinpiel aseguró que la muerte de la deportista fue consecuencia de haber ocultado que consumía sustancias como esteroides, anabólicos y clenbuterol, que afectan el crecimiento del corazón. De acuerdo con la clínica, esta información se las proporcionó el mismo entrenador de Odalis. Él niega esta versión. Odalis Santos fue enterrada esta tarde en su natal Autlán, en Jalisco. La familia de la influencer pidió a las autoridades que se investigue su muerte como homicidio culposo. Y al menos 28 personas participaron en el homicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Según la policía de Haití, confirmó la detención de 17 hombres a los que el gobierno llamó mercenarios. Incluso los presentaron ante las cámaras durante una conferencia de prensa que ofrecieron por la noche. 15 de ellos son colombianos y según el propio Ministerio de Defensa de Colombia son militares retirados.
mientras que los otros 2 son estadounidenses de origen haitiano que presuntamente vivían en Florida. Los motivos del asesinato todavía no están claros. Por cierto, de acuerdo con los estudios forenses, el presidente recibió 12 disparos. Por la tarde hubo protestas en Puerto Príncipe, la capital haitiana, para exigir justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Fueron hasta la estación de policía donde estaban detenidos los 17 acusados por homicidio. Ahí los manifestantes quemaron 3 vehículos que supuestamente fueron utilizados para asesinar al presidente. Y por cierto, República Dominicana cerró su frontera con Haití. Las autoridades migratorias solo permiten el paso de personas dominicanas. Los 4 pasos fronterizos están cerrados, no se permite la entrada ni salida a ningún extranjero. República Dominicana desplegó a más de 9,000 militares para resguardar su frontera. Y en otras cosas, las autoridades de Florida confirmaron que llevan 64 personas muertas por el colapso parcial de un edificio. Hoy fueron encontrados 10 cuerpos más, 2 semanas después del colapso. Sin embargo, todavía hay 76 personas no localizadas. Los equipos de búsqueda siguen trabajando en la zona, pero las tareas ya no son de rescate, ya son solo de recuperación de cuerpos. En otros temas, la Fiscalía de Sonora informó de la detención de un segundo acusado del homicidio de Tomás Rojo, líder de la tribu Yaqui. Gilberto N., alias El Gil, fue puesto en punto de revisión en la carretera Guaymas-Obregón. La audiencia de vinculación se realizó esta misma tarde y el juez determinó mantenerlo en prisión. Tomás Rojo fue visto por última vez el 27 de mayo, sus restos fueron localizados el 17 de junio. Sin embargo, sus restos fueron entregados a sus familiares hasta el día de hoy. La principal línea de investigación del homicidio es que grupos criminales ajenos al pueblo yaqui buscaban beneficiarse con el cobro de cuotas en el tramo carretero. Bien, muchas gracias, Kimberly. Buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, pues a más de 2 meses de la caída de un tramo de la línea 12 del metro, la Fiscalía de la Ciudad de México publicó una numeralia sobre los avances en la investigación y la atención a las víctimas. En este comunicado, la Fiscalía enfatiza que la integración de carpetas y de investigación y recopilación de pruebas se realiza de manera seria y formal. Aseguran que de hacerlo de manera precipitada, sin argumentos sólidos, pondría en riesgo la indagatoria. El presidente López Obrador respaldó las declaraciones que hizo ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre la corrupción en los tribunales. ¿Se acuerda? Aquellas de que cualquiera que no haya visto corrupción o no las quiere ver o nunca se ha parado en un tribunal. Bueno, pues el presidente aseguró que son declaraciones inéditas para un presidente de la Corte. Me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Saldívar, reconociendo lo que es evidente, lo que es lamentablemente una realidad, la corrupción en juzgados. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, van para atrás los fielders, no habrá gente en Tokio 2020. Esto es bueno, es malo. ¿Qué hacen otros países? ¿Qué está haciendo México? Regresamos con eso. Bueno, pues atentos a todo eso luego de la pausa, Javier, gracias. Vamos precisamente a la pausa, volvemos con Javier y volvemos también con la noticia pues de que ya se sabe qué causó el socavón en el municipio de Santa María, Zacatepec, en Puebla. El gobierno de Puebla presentó el proyecto preliminar que se hizo para conocer las causas del socavón que apareció hace más de un mes en el municipio de Santa María, Zacatepec. ¡Hágase una! ¡A la madre! ¡No! ¡No! Se conjunta, por un lado, la erosión natural de ese suelo a través de actividades humanas y erosiones naturales, y el fenómeno natural de una lluvia intensa que hace que colapse ese suelo que no tiene resistencia por ser sumamente arenoso. El megasocavón de Puebla, ubicado en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, es producto de una extracción intensiva de agua en la zona, según determinó un estudio del Instituto Politécnico Nacional, encargado por el gobierno de Puebla. De 2018 a 2020, Puebla tuvo una sequía intensa en la que recibieron 35% menos de agua. Sin embargo, en marzo de 2021, la precipitación del agua subió 85% por encima del promedio, provocando un colapso en el suelo. En el estudio se señala que el socavón es el resultado de la combinación de condiciones de susceptibilidad erosiva en el subsuelo,
de eventos hidrometeorológicos que no habían sido observados en los últimos 3 años y de flujos subterráneos naturales inducidos por el intenso aprovechamiento del agua subterránea, que ocurre desde hace 15 años en la zona. ¿Por qué el socavón es circular? Una vez que el suelo se abrió, se observaron nuevos procesos erosivos en el perímetro. La erosión circundante favoreció a través de grietas el crecimiento de los ejes, tendiendo con el tiempo a una forma circular, lo cual se facilitó por ser un suelo agrícola, según el estudio. ¿Su agua es tóxica? La investigación mostró que está dentro de los rangos declarados para agua pristina y apta para el consumo humano, aunque aún continúan los análisis. El agua no es agua residual, no es agua sulfurosa, es agua apta para el consumo humano. Hoy tenemos analizados 14 elementos, pero se siguen analizando en un laboratorio de Canadá hasta 60 parámetros más para conocer las condiciones básicas de esa agua. ¿Cuáles son los siguientes pasos? De acuerdo con el gobierno de Puebla, deberá de continuar el monitoreo para prevenir algún desastre. Se está haciendo una delimitación de un primer perímetro de seguridad, actualizar, importantísimo, los atlas de riesgos de los municipios, fomentar el ordenamiento territorial, seguir con los estudios geohidrológicos, es muy importante que se revise y se actualice de manera fehaciente los pozos, porque no son 47, en campo se detectaron muchos más pozos, uno solo de uso doméstico, pero otros con actividad intensiva de extracción. Y desde luego trabajar de manera conjunta la gobernanza sostenible del agua. El gobierno del Estado no tiene ningún plan de desarrollo inmobiliario o industrial en esa zona, ¿de acuerdo? Como ya algún vividor lo dijo, ¿sí? No, nada. Nosotros estamos cuidando la seguridad de las personas, de la tierra y del agua. Y hace unos días la Comisión Nacional del Agua realizó otra investigación que entregó al gobierno de Puebla, en donde señalaban que no existía evidencia de que la causa del socavón fuera por la sobreexplotación del acuífero. Más bien, dijo la Conagua, la causa más posible era un proceso natural de disolución de rocas. Pero esa respuesta no le gustó, pues entonces al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien descalificó de entrada la versión y dijo que la Conagua pues había ido una sola vez a la zona. Incluso acusó que parecía que buscaban deslindarse del problema. Pues como sea, el socavón ahí está. Con esto terminamos, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Buenas noches, descanse.